Gracias, Jesús. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre. Eres bueno con nosotros. Nos ayudas en todo momento, Señor, y en toda circunstancia. Siempre estás presente, Señor. Háblanos esta tarde, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Que podamos decir, como decía este canto, conocemos que todo lo puedes, Señor. No hay pensamiento que se oculte de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues justamente, hermanos, el tema que vamos a abordar el día de hoy, pues tiene que ver con el conocer a Dios, justamente. Todo mundo tiene su propia idea, tiene su propio concepto, su propia percepción de Dios, y cada uno se imagina a Dios de una manera, cada uno se imagina a Dios de otra manera. Cada ser humano como que tiene una propuesta acerca de Dios, y necesitamos aprender lo que aprendió Job. Por lo tanto, vamos a adentrarnos un poco, no podemos adentrarnos todo lo que podría aportarnos el libro de Job, pero yo creo que lo importante y lo que vale la pena destacar es Job antes de sus calamidades y después de sus calamidades. ¿Por qué? Porque hoy en día parece ser que los únicos que tienen problemas, o así lo ven, es cada uno de nosotros. En otras palabras, siempre pensamos que nuestros problemas son los más graves y los más dramáticos. Siempre tenemos en nuestra mente pensamientos que nos hacen creer que el problema que tenemos nadie lo puede entender, nadie lo puede comprender, nadie me puede ayudar, porque vivimos muy ensimismados. Entonces, hermanos, yo creo que allá en Argentina pasa lo mismo que acá en México. Personas que corren de un lado a otro creyendo o pensando que todo lo que nosotros pensamos o tenemos en cuenta es necesariamente lo correcto, es la manera correcta de creer o de confiar, es la forma adecuada de entender las cosas. Y la realidad es que no es así. Vamos al libro de Job, por favor, para que podamos entender un poco acerca de este Job, que nos supera a muchos en cuanto a rectitud o en cuanto a conocimiento acerca de Dios. Vamos al libro de Job, por favor. Job está antes de los Salmos. Y vamos al capítulo 1. Job, capítulo 1, a partir del versículo número 1. Importante entender que vamos a ver la vida de un hombre como quizás no ha habido o no lo había como tal, como para compararlo en su tiempo. Job capítulo 1 dice la escritura. ¿Sí me están escuchando bien, hermanos? Bien, gracias. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Lo primero que debemos de concentrarnos es en ver cómo describe la Biblia que era Job. Tiene varias características la descripción de Job en la Biblia. Dice que era un hombre perfecto y recto. 2 cualidades que básicamente el día de hoy no se creen que existan. Es decir, hoy en día la gente cree que no existen estos conceptos, que estos conceptos son básicamente especulaciones,
ideologías, pero que en términos reales no lo hay, no hay hombres perfectos, ¿no? Hombres se refiere a todo el género, tanto hombres como mujeres, no únicamente varones. Y aquí nos dice la Biblia que había un hombre que sí lo era, es decir, Dios está testificando de una persona a quien consideraba un varón perfecto y recto, lo cual nos hace saber que la perfección y la rectitud son parte de la vida cristiana, son parte de la propuesta de Dios y de lo que a Dios le agrada para cada uno de nosotros. Dice que era varón perfecto, hombre perfecto y recto. Otra característica es temeroso de Dios. Entonces vemos varias características aquí que son de llamar mucho la atención. Era perfecto ante los ojos de Dios, que quede claro, porque normalmente tendemos a comparar la perfección con si se me cae un vaso de agua, entonces no eres perfecto. Si te equivocaste al leer algo, estás leyendo una porción de la Biblia, por ejemplo, o un libro, y de momento te equivocas y dices una palabra por otra, la gente cree y dice, no, pues ahí está la evidencia de que no somos perfectos. La perfección a la cual se refiere la Biblia y que a Dios le agrada es la perfección moral. En otras palabras, es una perfección que tiene que ver con la actitud para con Dios. No para con el hombre, sino para con Dios. Entonces, hermanos, aquí hay que establecer bien claro este concepto, porque hoy en día se han levantado defensores del pecado, defensores de una forma de vida imperfecta, no solo de manera humana, sino moral también. Es decir, hay personas que hoy en día opinan o creen que debemos o tenemos necesariamente que pecar porque somos humanos y porque pues no nos queda de otra, ¿sí? Y entonces nos hace pensar o nos hace creer, hermanos, que pues el estándar general al que debemos de sujetarnos o conceptualizar es: no existe la perfección. Sin embargo, la Biblia aquí nos da una cachetada con guante blanco. Así se dice acá en México, no sé si se diga ya en Argentina, cuando resulta que no es como yo creía y nos lo dicen de la manera más clara y contundente que puede haber. ¿Sí se dice ya en Argentina así, no, hermanos? Cachetada con guante blanco. ¿Se entiende o no? ¿No? Ah, bueno. Bueno, va, cuando te dan un revés ante lo que tú creías. O sea, tú creías algo y resulta que te dan un revés y dicen, te hacen saber que pues no era como tú pensabas, pero la forma en que te lo hacen saber no es una manera grosera. Es una forma de hacernos ver las cosas de manera recta, pero sin ser groseros o sin sonar orgullosos. ¿Sí? A eso acá en México le llamamos una cachetada con guante blanco. ¿Sí? Es decir, te devolvieron, a tu actitud o a tu forma de expresarte, te devolvieron con algo bueno, con un bien, con algo que no te esperabas. Tú te esperabas una reacción equivocada, una reacción contraria, un enojo, etcétera, y por el contrario te devuelven una sonrisa, te devuelven una bendición, oran por ti. Esa es acá en México se le dice así, cachetada con guante blanco, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que Job era así. Job era una persona perfecta, era una persona recta y era temeroso de Dios. Características muy particulares o muy peculiares, ¿no? ¿Qué otra cosa tenía? Dice, y apartado del mal. Estamos hablando de una persona que, como vamos a ver más adelante, había escuchado a Dios o había conocido de Dios por lo que le enseñaron algunas personas, pero no porque él mismo haya tenido una experiencia personal con Dios. Todavía no conocía a Dios como verdaderamente se buscaba que se conociera a Dios. Qué interesante, hermanos.
porque estamos hablando de una persona básicamente no convertida. Una persona que vivía rectamente, una persona que era perfecta, una persona que era temeroso de Dios, o sea, respetaba a Dios, pero por lo que había oído, por lo que le enseñaron o lo educaron de esa manera, pero no porque él tuviera una comunión con Dios. Esto nos hace comprender que aquellas personas que argumentan, que dicen, es que no se puede ser perfecto, es que no se puede caminar en rectitud, es que no es posible apartarse del mal, aquí nos encontramos con un Job que sin conocer a Dios, sin tener comunión con Dios, era perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué argumentos le podrá dar el día de hoy predicadores o pastores que defienden el pecado, que creen que no se puede vivir en rectitud? O sea, si un hombre como Job, sin conocer a Dios todavía, estaba viviendo de manera recta, ¿qué posibilidad tendrá alguno de decir, no, no se puede? La verdad es que no lo hay. Versículo número 2 dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. O sea, Job tenía alrededor de 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Y le iba bastante bien a Job. Era una persona acaudalada, era una persona que no le faltaba nada, básicamente. La Escritura nos dice, su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Nos encontramos aquí ante un personaje que va más allá de una historia que puede ser o no importante, que puede llamar o no la atención. Dice que era más rico que los orientales, es decir, era más acaudalado que reyes de aquel entonces, que personas prominentes, que personas importantes. Es decir, Job tenía rectitud de corazón, tenía perfección, temeroso de Dios, se había apartado del mal, tenía hijos, tenía una vida bastante próspera, era un hombre muy próspero, muy acaudalado económicamente hablando. Porque en aquel entonces la economía no se basaba en dinero, se basaba en lo que tenías, de cabezas de ganado, de ovejas, de bueyes, de asnos, de criados. Eso reflejaba la riqueza en aquel entonces. Hoy en día no, hoy en día las cuentas bancarias es lo que reflejan la riqueza, si tenemos o no un buen auto, si tenemos o no un buen colegio para ir a estudiar, etc. Es decir, en aquel entonces los niveles o los rangos para medir que una persona era acaudalada son distintos a los del día de hoy. En aquel entonces tenía que ver con lo que tenías en animales, con lo que tenías en personas que estuvieran cuidándote o sirviéndote, mejor dicho. Pero bueno, así era Job. Yo pregunto una cosa, ¿dónde quedaría aquel hombre, aquella mujer que ante este cuadro bíblico dice, es que no se puede ser perfecto, es que no se puede apartarse del mal, es que no se puede ser recto y temeroso de Dios? ¿Dónde quedan las palabras de personas que argumentan esto? Sencillamente desaparecieron, hermanos. Es decir, una persona millonaria, vamos a usar términos más occidentales, una persona multimillonaria que no le falta absolutamente nada, sino que al contrario le sobra, que tiene la bendición de tener muchos hijos y que tiene cómo mantenerlos también. Resulta que
es perfecto, es recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y todo esto por lo que había escuchado, por lo que le habían enseñado, por lo que había sido, en lo que había sido educado. ¿Dónde nos deja esto, hermanos? ¿Dónde nos puede colocar en nuestra argumentación decir, no, pues es que él porque lo tiene todo? No, pues él porque nunca le ha pasado nada en su vida. No, es que no ha sufrido lo que yo sufrí. En otras palabras, nos topamos ante un personaje que lo tenía básicamente todo y a pesar de tenerlo todo, sabía vivir rectamente, sabía vivir en santidad, sabía vivir con un amor real y genuino hacia Dios. Un ejemplo así, hermanos, ¿dónde nos deja? Básicamente nos deja, como decimos acá en México, tronados. Es decir, nos deja sin argumentos para poder decir, no, es que no se puede, no, es que es difícil. Pues digo, ya se sabe que la vida cristiana es difícil. Jesús dijo que era de los que se esforzaban para entrar. Es decir, los holgazanes o los flojos, las personas que quieren todo cómodo, pues no son aptas para el reino de los cielos. Pero entonces, esta era básicamente la vida de Job. Y esta vida de Job, recordemos, no tenía un conocimiento Job de Dios más que de lo que había oído. Es como decir, el día de hoy conocemos a un gran empresario, sabemos que es muy rico, tiene mucha plata, tiene mucho dinero, y resulta ser que en medio de esa plata y en medio de ese dinero, el hombre se conduce rectamente. Sus negocios son negocios legítimos, no corrompe, no compra favores. Sus negocios no son, su dinero no es por causa de trampa, es por causa de trabajo y prosperidad, le va bien en sus negocios. La vida que lleva es una vida en la cual ha trabajado, ha invertido su tiempo, ha invertido su esfuerzo, no le ha robado a nadie y tiene grandes cantidades de plata. Y vive rectamente y vive bien con Dios. ¿Qué opinaba Dios de él? Vamos a seguir leyendo. Versículo siguiente, el 4. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía, Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Qué impresionante. O sea, Job intercedía por su familia. Estaba preocupado por su familia. Le preocupaba que sus hijos fueran a ofender a Dios. Aquí nos damos cuenta de un aspecto bien importante, hermanos. El que es realmente una persona que teme a Dios, aunque sea de oídas por lo que ha ido aprendiendo, es una persona que busca o anhela que otros no vayan a pecar contra Dios. En otras palabras, nos encontramos ante un escenario en el cual el ser humano no deseaba ofender a Dios, ni tampoco que otros ofendieran a Dios. ¿Cuántas veces he escuchado de verdad a personas que, siendo cristianos o diciéndose cristianos, los he escuchado decir, no es mi problema, es problema de él? Y yo pregunto, ¿has intercedido lo suficiente? ¿Has levantado holocaustos por tus hermanos? ¿Has orado por tus hermanos? ¿Le has pedido a Dios que les ayude? Porque aquí vemos a Job que sin conocer a Dios lo hacía. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos ante este ejemplo
de vida. Vamos a pensar que Job no tuviera riquezas, pero que guardara su perfección, guardara la rectitud de corazón, el temor a Jehová, que se apartara del mal. Vamos a pensar que estuviera pasando eso. No tiene dinero, porque a veces argumentan, es que no, pues si yo tuviera el salario que tiene el hermanito Prudencio, yo sé que creo que nadie se llama Prudencio en Argentina, me refiero a ustedes, mis hermanos, pero vamos a pensar que se llama Prudencio. No, es que yo no tengo el dinero que Prudencio sí tiene. Y entonces creen que porque Prudencio sí tiene, entonces puede vivir tan tranquilamente y hacer la voluntad de Dios. Y nos encontramos aquí con una persona que hacía la voluntad de Dios y además intercedía por los demás. Y no conocía a Dios. Así que, ¿dónde quedan tus argumentos o tus puntos de vista, hermano? ¿Dónde queda en un momento dado el tratarte de decir a ti mismo, es que yo no creo que las cosas sean así, es que se me hace demasiado exagerado, es que no se puede? ¿Dónde quedarían estos argumentos ante una vida como la que estamos planteando ahorita? Y una vida que no conocía a Dios. Es decir, Job no había tenido un encuentro en lo personal con Dios, no había tenido su momento de oración intensa, no. Él nos dice aquí que ofrecía holocaustos. O sea, Job es antes de las leyes mosaicas, es antes de las leyes ceremoniales, es antes de la llegada de la ley, de que los hebreos fueran redimidos de Egipto, o sea, que fueran llevados de Egipto por el desierto. Es decir, ya en la conciencia de Job había una convicción de que tenía que ofrecer holocaustos, de que tenía que rogar a Dios para que perdonara a su familia, a su gente. Y eso que todavía no conocía a Dios. Vuelvo a preguntar, ¿dónde quedamos aquellas personas o dónde quedan aquellas personas que no viven de acuerdo a la voluntad de Dios porque argumentan o que no saben o que no tienen mucho conocimiento de Biblia o que no tienen mucho conocimiento en la caminata cristiana o que ya tienen mucho conocimiento en la caminata cristiana y finalmente no viven de manera recta y perfecta como Job sí vivía? ¿Dónde quedan? ¿Qué opinión tenía Dios? Un día, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea, vemos a un encuentro inusual, ¿no? Normalmente no encontramos un momento en el cual veamos este tipo de diálogo entre Satanás y Dios. Sin embargo, se presenta este momento y lo primero que hace Dios es resaltar la rectitud y el amor que tenía Job y el temor de Dios. Y le dice lo siguiente: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. En otras palabras, tenemos un adversario que está viendo, que anda viendo cómo o de qué manera afectarnos. Vengo de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nuevamente delante de Dios se reiteran las 4 características: varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y eso que todavía no lo conocía. Y eso que todavía no lo conocía. Cuando yo leo esta vida, cuando yo leo en lo particular la vida de Job, me impacta profundamente que nosotros tengamos el atrevimiento de decir, no se puede, es muy difícil, es casi imposible. De ninguna manera, más.
es perfectamente posible, es perfectamente viable, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Ahora dirás, es que bueno, Job tuvo sus ventajas. A Job le fue bastante bien, tenía a lo mejor un padre que lo había educado bastante bien, y yo no tuve esas características, esas bendiciones a lo mejor educativas o académicas, o no sé a qué cosas podamos atribuirle esta forma de vida, y entonces decimos, bueno, pues es que no hay como tal un contexto en mi vida que se parezca al contexto de Job. Entonces a lo mejor decimos, entiendo que Job puede haberlo vivido, pero yo no puedo. Y nos topamos con esto, que Dios reitera, vuelve a señalar cuáles son las 4 cosas que Job tenía, a pesar de que no tenía conocimiento de Dios más que por lo que había escuchado. Dice la escritura en el siguiente texto: respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Qué significa esto? ¿O cómo podemos interpretarlo? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Qué nos está diciendo? Que la vida de Job se basaba en el temor. Es decir, yo me porto bien, no vaya a ser que me vaya a ir mal. No vaya a ser que vaya a tener un juicio. No vaya a ser que vaya a tener una consecuencia negativa. No vaya a ser que me vaya a caer alguna enfermedad. No vaya a ser que vaya a tener alguna represalia. Es decir, nos encontramos ante el hecho de que Satanás sí sabía por qué Job era recto, por qué Job se apartaba del mal, por qué Job podía ser perfecto y recto. Temía a Dios. Es decir, no tenía comunión con Dios, pero sabía de las hazañas de Dios y decía, no, yo con este Dios no me meto, yo con Dios no me meto, yo con Jehová no me voy a meter porque veo su grandeza en la naturaleza, veo su grandeza en las cosas creadas. Y amados, siendo bien honestos, si fuera de verdad que creyéramos en los juicios de Dios, mínimo tendríamos rectitud, tendríamos perfección y estaríamos apartados del mal. Si tan solo tuviéramos genuino temor a Dios. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Si tan solo realmente tuviéramos verdadero temor de Dios, si de verdad creyéramos o le creyéramos a Dios, como mínimo tendríamos que tener esta vida. Como mínimo. Porque es una vida fundamentada en el temor a Dios. Como que ya no está tan fácil, ¿no? Ya el estándar como que está demasiado elevado. Lo puso Job bastante elevado, aún cuando solo se basaba en el miedo a Dios. Amados, siendo bien honestos, ¿tienes temor de Dios y vives así? Como mínimo. Como mínimo, no te estoy diciendo que tengas otras cualidades, otras virtudes. Que de verdad creas en Dios a tal punto que sepas y estés consciente que mejor es vivir rectamente, que mejor es apartarse del mal, que mejor es ser perfecto. No vaya a ser que Dios se ponga en mi contra. O sea, ¿tienes esta convicción realmente, hermano? Como mínimo. Qué bueno sería que además de esta convicción o de esta forma de vida,
hubiera la justificación que es por la fe. Pero Job vivía en perfección, en rectitud y apartado del mal, basado únicamente en el temor a Dios por lo que le habían dicho. ¿Cómo queda nuestra fe o nuestra creencia a la luz de esto? ¿No parece más bien una fe semejante a la de los demonios? Porque los demonios también creen en Dios y tiemblan. Pero no por eso viven rectamente. Los demonios no se apartan del mal, no son perfectos, pero sí temen a Dios. Le temían a Jesús cuando llegaba. Es decir, los demonios, Satanás, tiene bien claro que es enemigo de Dios, que está en oposición a Dios. Y nosotros como seres humanos, que tenemos la Biblia, la palabra de Dios, argumentamos, decimos o enseñamos que somos carne y por lo tanto no se puede caminar en perfección o en santidad. Y aquí Job nos está literalmente tirando todo argumento. Se acabaron los argumentos. Ponle el argumento que quieras, se terminaron. Job no conocía a Dios y vivía de esta manera. ¿Dónde quedan nuestros argumentos? No existen. No hay piedra debajo de la cual podamos escondernos y decir, es que así soy yo. ¿Sí vamos entendiendo hasta ahorita, hermanos, la vida de Job? ¿Sí? Amén. Job vivía de esta manera y Dios estaba contento con esta forma de vida. Y Satanás también sabía que la fe de Job se basaba en el temor, en el miedo, en el no vaya a ser que me vaya a caer un juicio. La vida de Job, la perfección de Job, la rectitud de Job, el apartarse del mal, se basaba en el temor a Dios. Y así vivía Job. Se acabaron los argumentos, hermanos. Se acabaron los principios o preceptos que nos hacen creer que Dios nos va a entender y que delante de Dios pues Él comprende que somos carne. Porque aquí vemos a una persona que siendo carne, Dios la veía como un varón perfecto, inigualable en toda la tierra. Lo veía como un varón perfecto que se apartaba del mal, que era recto. ¿Qué sucedió con Job? Continúa diciendo la Escritura, versículo 10. ¿No le has creado a él y a su casa y a todo lo que... no le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Es decir, a Dios le agradaba tanto la vida de Job que lo cuidaba para que mantuviera esa forma de vida, hermanos. Y se me hace increíble que haya personas que no crean que Dios nos ama tanto, que no va a buscar que hagamos cosas malas, que tengamos una vida recta. Es una afrenta decirle a Dios, es que no me ayudaste para evitar caer en tentación. Aquí vemos a Job, que se guardaba. Versículo 10 continúa diciendo, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí Dios iba a trabajar sobre el corazón de Job. Iba a iniciar un trabajo. No que él pusiera a Job en tentación, vemos que es Satanás el que lo mete en tentación a Job. Pero nos encontramos ante una circunstancia en la cual Satanás
va a tentar a Job, lo va a poner a prueba. Versículo 12, dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene es tuyo, está en tu mano, solamente no pongas la mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Hermanos, de verdad, ruego a Dios que nos pueda abrir los ojos y pensar en lo que esto significa, las implicaciones que tiene. Porque estamos viendo a un hombre que basaba su vida en el temor y se mantenía recto, perfecto, apartado del mal. Y entonces Satanás le argumenta a Dios que sí es así, porque básicamente Dios no hace nada contra Job. Pero entonces le pide permiso a Dios, básicamente, es lo que está diciendo, le pide permiso a Dios para poder tocar la vida de Job. Y sorpresa, comienza una serie de calamidades en la vida de Job que no tocan su vida. Satanás está sujeto a Dios. No tocó la vida de Job. Para aquellas personas que dicen: ay, es que fui tentado en sobremanera y no pude tolerarlo, vemos aquí que que Dios usa a Satanás para perfeccionarnos a nosotros. Así que tenemos en Cristo la salida perfecta para vivir como a Él le agrada. Y un día aconteció, el versículo 13, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, y vino en su casa, y vino en casa del hermano y primogénito. Estaban todos en la casa del primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes, las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Es decir, estaban pastando como normalmente lo hacían, y llegaron, los asaltaron y mataron a sus criados, y solamente sobrevivió él para que le fuera a avisar de las circunstancias que estaban aconteciendo. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Continúa diciendo la escritura. Todavía estaba hablando, y vino otro que le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Amados, no sé qué piensen ustedes, pero estas sí son malas noticias. Todo pasó el mismo día. Todas estas cosas le pasaron a Job el mismo día, en el mismo momento, pasaron simultáneamente. La única diferencia era de quién corría más rápido para avisarle a Job, o quién estaba más cerca. Pero todos en lo general, en ese momento, empezaron a llegar las malas noticias a Job. Esto sí es una mala noticia. Esto sí es catastrófico. ¿Y cuál fue la reacción de Job? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabello y postró en la tierra y se quejó contra Dios. No dice así, ¿verdad? Y adoró. En ese momento fue tan abrumadora las circunstancias que lo único que hizo Job fue decir: algo está pasando, algún propósito tiene Dios. Pero ni siquiera, aún así, voy a atreverme a blasfemar. Voy a atreverme siquiera a quejarme. ¿Cuántas veces, hermano, le has dicho a Dios:
¿por qué? ¿Por qué, Señor? En lugar de ser sencillo y humilde de corazón y decir, hágase tu voluntad, Señor. ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, ¿por qué me pasa esto, Señor? En lugar de decir, Señor, tú tienes un plan más perfecto y más maravilloso. Ayúdame a sobreponerme de todo esto. Aquí encontramos a Job, que todavía retenía ese temor a Dios. Y yo creo que después de esto aumentó, hermanos. ¿Qué estoy haciendo mal? Seguramente se preguntaba eso. ¿En dónde estoy pecando? ¿En qué estoy ofendiendo? ¿Qué estoy haciendo mal? Pero la Biblia nos dice que a pesar de que seguramente los pensamientos han de haber estado cruzando por la mente de Job, tratándole de hacer que se quejara contra Dios o de que lo odiara, simplemente se rasga las vestiduras, como diciendo yo soy el responsable, se rasura la cabeza, como diciendo te he afrentado, Dios, porque eso implicaba rasurarse la cabeza, como una especie de humillación, de decir he pecado contra Dios. Y encontramos que Job se humilla delante de Dios y adora. Yo me pregunto si tendríamos la capacidad de no amargarnos después de una vida así, de una serie de consecuencias así, o de calamidades. Si apenas se te cae un poco de jabón de platos y ya estás enojándote y estás sintiendo que el mundo se acaba. Te dicen algo en tu casa o tu familia te reprocha algo y ya sientes que se te cae el mundo. Estos sí son problemas. Y sobre una vida que aún no conocía a Dios, estaba por conocerlo. Continúa diciendo la Biblia, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué pensamiento era el que gobernaba la mente de Job, hermanos? Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Es que me siento sumamente atribulado. Dios tiene un propósito. Es que me siento sumamente afectado. Dios tiene un propósito, hermano. No peques contra Dios. Aquí vemos que aquellas personas que se enojan contra Dios y se apartan y se enojan contra Él, sí están pecando. Su ira no es justificada. Lo único que justifican es que no tienen confianza en Él. No creen que Dios tenga un plan detrás de su sufrimiento. Ciertamente es difícil tratar de asimilar lo que nos pasa, pero encontramos esperanza en Dios si realmente le creemos a Él. Y no pecó Job, a pesar de todo lo que le vino encima. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ojalá y estas palabras se nos quedaran grabadas, hermano. Porque si nosotros comenzamos a dejar que ideas de duda, de cuestionamiento, entren en nuestra mente, probablemente vamos a atribuirle a Dios maldad en los sufrimientos que padecemos o en las circunstancias que padecemos. Y aquí dice Job que no le atribuyó a Dios, o sea, no culpó a Dios de lo que estaba pasando. Y tú sí, hermano. Y yo también. Qué importante sería aprender, como dice aquí, ¿no? Aprender a no atribuirle maldad a Dios jamás. Dios no es malo. Dios es muy bondadoso. Dios es bueno. No fue Dios el que provocó todo esto. Fue Satanás. Y Dios, por supuesto, que iba a buscar que Job lo conociera.
conociera esta parte que no conocía, que no tenía conciencia de un Dios que era cercano en el sufrimiento. Aconteció, capítulo 2, verso 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Otra vez, nuevamente un diálogo entre Satanás y Dios. ¿Por qué? Porque Dios es vencedor siempre, hermanos. Dios no le tiene miedo al diablo. Dios no le tiene miedo a Satanás. No le tiene miedo a ningún hombre. Le permite a Satanás presentarse delante de su presencia y no le tiene ningún miedo. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Continúa diciendo la Biblia. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Dios le está dando permiso a Satanás, hermanos. Esto quiere decir que las cosas que nos pasan es porque Dios le está dando permiso. Lo está dejando. Oye, pues es que ¿a poco Dios está dejando que yo sufra de esta manera? ¿Sí? Porque sabe que puede sobrellevarlo. Si no, no lo permitiría. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que nos da juntamente con la prueba la salida. Entonces, creo sinceramente, hermanos, que debemos de aquí aprender muchas cosas. Y dejar de andar por las nubes pensando qué sí puedo o qué no puedo hacer. Yo creo que vale la pena poner a Dios por encima de todo y de todos. Finalmente, Dios sí tiene que hablar seriamente con Job, porque Job sí ofende a Dios, sí peca contra Dios. Le cae un sarpullido y la comezón es muy intensa y el ardor es muy intenso. Y entonces todo el libro de Job es muy interesante leerlo si tienes la oportunidad de a la par de tu lectura bíblica, darte un tiempo para leer la vida de Job. La verdad, hermano, es que es una vida que testifica mucho acerca de verdad tener la convicción de que Dios existe, empezando por ahí. Y lo segundo es la implicación que tiene que realmente nos encontremos con Dios. Llegan amigos o supuestos amigos que empiezan a insinuarle que todo esto que le viene es porque Job está mal. Y Job tiene una convicción de sí mismo diciendo: no estoy mal, yo no hice nada, no he hecho nada. Y entonces los amigos tratan de redarguir de pecado a Job y de hacerle pensar que todo lo que le ha venido es por causa de algún pecado oculto, algo que tiene escondido Job y que no ha confesado delante de los ojos de Dios, y por lo tanto todas esas consecuencias, decían la gente que lo veía a Job, decía: es que algo hizo este hombre porque de plano le está yendo súper mal. Le está yendo súper mal. Y entonces injustamente le atribuían a Job maldad. Conforme vamos avanzando en los capítulos de Job, vemos el deterioro del ánimo en la vida de Job. A tal punto que llegó el momento en el cual dijo: maldito el día en que nací.
maldito el día en que nací. Amados hermanos, de verdad, ocupamos con urgencia, compararnos y rogarle a Dios que nos conceda conocerlo. Nos vamos a saltar dentro del mismo libro de Job, al final. Al capítulo 42. Después de que sus amigos tratan de inculparlo de pecado y que Job sostiene su integridad, o sea, él defiende su posición, dice yo no estoy mal, tiene un encuentro de diálogo con Jehová. Es decir, finalmente Dios sí comienza a redarguir a Job, sí comienza a decirle que esa confianza que tenía no era una confianza puesta en Dios, sino era una confianza puesta en su propia integridad, en lo bien que se portaba, en pocas palabras. Pues yo no creo que sea tan mala persona, yo no creo que me vaya tan mal, pues no he hecho esto, yo soy buena persona, yo no ofendo a nadie. Es decir, comenzamos como a justificarnos, comenzamos como a traer a memoria cosas que hicimos, como si se tratara de cosas buenas, y entonces creemos que estamos bien. Y la realidad, amados hermanos, y grábate bien esto, si no conoces a Dios no estás bien. Así seas perfecto y recto en todos tus caminos, si no conoces a Dios, si no puedes tener una convivencia con Dios, no estás bien. No existe realmente una plenitud en esta forma de vida. Qué bueno que has dejado de pecar. Bendito sea Dios. Qué bueno que tus conceptos están cambiando. Alabado sea Cristo por eso. Qué malo que aún no conozcas a Dios y comprendas quién es el que nos brinda la integridad. Porque la integridad no viene de nosotros mismos. Me han llegado a preguntar, hermanos, me han llegado a cuestionar acerca de que si camino en perfección o que si me creo perfecto o que si no peco, etcétera, etcétera. Y solamente tengo una convicción en mi corazón de decir, sí, hay perfección en las cosas que hago, no porque yo sea bueno, sino porque el que vive en mí es bueno. Es decir, yo no me atribuyo a mí mismo, y yo te invitaría a que tampoco lo hicieras para contigo mismo, no atribuirnos bondad, porque no la hay. Aún en Job no la había, porque aún no conocía a Dios. De oídas lo había oído. Dice Job 42, versículo 1 en adelante. Respondiendo Job a Jehová dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Como diciendo, ¿de qué sirve un buen consejo si Dios decide que ese consejo no te haga ningún provecho? Es Dios. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Amados, hoy muchos cristianos hablan de un Dios que no conocen. Hoy muchas personas hablan de un Dios que no está presente en sus vidas. No lo conocen. Y quizás tú, amado hermano, amada hermana, eres de estas personas que sí puedes hablar de Dios, que sí has hecho cambios, pero que no has sido realmente vuelto o vuelta a nacer. No has conocido a Dios realmente. Hablas cosas que no entiendes. Tratas de explicar cosas que no has experimentado. Pero Dios quiere que lo experimentes. En otras palabras, Él quiere que seas su hijo, su hija.
lo anhela, lo desea, quiere tener comunión contigo. Quiere poder decir como dijo a Abraham, ¿encubriré algo a Abraham de lo que he de hacer? Qué hermoso conocimiento y qué hermosa comunión entre Dios y Abraham, que decía Dios, yo no le voy a encubrir nada a Abraham de lo que voy a hacer. Y hoy en día hay muchas personas que lo que está escrito les es velado totalmente. Pareciera que no entienden nada de lo que leen. Leen aquí, leen allá, le dan la vuelta, tratan de entender y no les brilla y no comprenden. No sienten fuego en su corazón, no causa un anhelo por conocer a Dios. Pero hay personas que sí. Hay personas que al escuchar este breve mensaje, donde nos ponemos en contexto con Dios, o sea, mira cómo estaba Job, y no lo conocía. Y decimos, pero Señor, quiero conocerte, quiero ser verdaderamente cristiano. Quiero ser, de verdad, ayúdame a ser verdaderamente cristiano. No quiero nada más llevar una religión, no quiero nada más llevar una serie de ideas en mi mente. Ayúdame a ser verdaderamente cristiano. ¿Tú crees que Dios va a negar una oración así? ¿Tú crees que Dios no te va a ayudar? Por supuesto que te va a ayudar. Desde luego que te va a ayudar. Te ama mucho. Y te tiene aquí. Y te tiene ahí sentado, escuchando este mensaje. Como quien dice, conóceme. Conóceme. Acércate y conóceme realmente. No me conoces. Te escucho hablar de mí, pero en tu corazón no me conoces todavía. Job decía, por tanto yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Esto es lo que Dios quiere, hermano. Hermano, Dios quiere que tú preguntes y Él conteste. Él quiere que te enseñarte, Él quiere tener comunión contigo. Quiere estar contigo, quiere que cuando tú levantes tus ojos y te pongas a orar, sepas que te va a responder. Es maravilloso, quiere responderte, quiere ayudarte, quiere que camines en santidad. No quiere que confíes en tu propia prudencia, no quiere que confíes en, pues yo estoy en un lugar con sana doctrina. No, quiere caminar contigo, dialogar contigo. Eso anhela Dios para contigo. Aquí vemos en esta plática de Job, en esta oración, que ya cambió. Ya no se ve a sí mismo como aquel hombre justo que estaba siendo golpeado de manera injusta. Ahora se ve como aquel hombre que necesita de Dios. Dios te concede, hermana, Dios te concede, hermano, que se desborde el corazón diciendo, Padre, yo necesito poder decir como Job, he hablado cosas que no entendía, pero quiero sentarme, quiero preguntarte y que tú me contestes de ahora en adelante. Quiero ser uno contigo, Padre. ¿Tú crees que te va a decir que no? Te trajo para decirte que sí. Te trajo para decirte sí. Quiero tener convivencia contigo. De oídas, dice el texto 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Qué hermoso momento para Job. Qué hermoso momento para un hombre que lo tenía todo, que amaba a Dios, pero que no lo conocía. Llevas años ahí sentado en la religión. Le has compartido a los que trabajan en un taxi, en un remis. Has hablado de Dios, lo pones en tu boca, lo alabas, pero tus ojos no lo han visto, no lo conocen. ¿No deseas conocerlo, hermano? ¿No deseas conocer al Dios vivo y verdadero? Porque Él sí quiere darse a conocer contigo. Les invito a que cerremos un momento nuestros ojos y meditemos en esto. Medita en tu vida, por favor. Date el tiempo, date este momento, date estos minutos. Regálate estos minutos, amado hermano. Hermana, regálate estos minutos y cuestiónate. ¿Conozco verdaderamente al Dios de Israel? ¿No será que me estoy creyendo buena persona? ¿No será que soy sabio en mi propia opinión? ¿Sabes por qué Dios te trajo, hermano? Porque quiere platicar contigo todos los días. Porque quiere que seas su especial tesoro. Hermano, ¿podemos volver a cantar este canto? Así es, Señor. Amén, Jesús. Padre, porque no como te conocemos como tú quieres que esté, darnos a conocer, Señor. Hermano, a lo mejor ya te has arrepentido de muchas cosas.
A lo mejor ya has cambiado muchos hábitos, pero te falta algo. Necesitas conocer al Dios vivo y verdadero. Necesitas conocerlo, necesitas que Él inicie una verdadera comunión contigo. Y esta es la vida eterna, amados. Dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús a quien has enviado. Y es lo que Dios tiene preparado para ti. Un verdadero conocimiento de Dios. Un genuino amor por Dios. Despójate de todo. Que nada quede en tu corazón. Ábrele tu corazón a Dios. Dile cuánto has pecado. Dile cuáles son tus pecados. No dejes que pase este momento. Él está dialogando contigo, amado hermano. Está contendiendo por tu alma. No te endurezcas. No te vayas detrás de la vergüenza. No importa la vergüenza. Mejor hoy decirle, Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte, Señor Jesús. Quiero que seas el todo en mi vida, Señor. Amén, Señor. Padre, te ruego por favor, amado Señor, que toques a cada uno de mis hermanos ahí en Argentina. Que tu Espíritu Santo toque sus corazones, amado Rey. Que puedan mirarte, que puedan anhelarte, Señor. Que puedan desear estar contigo, Señor. No somos buenas personas porque lo seamos, porque nos creamos buenas personas. Si tenemos algún acierto, Señor, es porque tú vives en nosotros, Señor. Si existe algo bueno que hayamos hecho, es porque tú lo permitiste, tú lo hiciste en nuestras vidas, Señor. En nosotros no hay bondad, Señor. Que podamos decir como decía Job, me rindo a tus pies y me aborrezco, Señor. Todo lo que soy me aborrezco, porque he visto que no te he conocido aún, Señor. Padre, que esta pequeña charla, Señor, haya tocado el corazón de alguno o de algunos, y que despierte un ferviente anhelo por conocerte. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias. Amén, Señor. Hermanos, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. ¿Todo quedó claro? Bueno, pues cualquier cosa estamos en comunicación, hermanos. Llévense esto en el corazón, medítenlo.
No se dejen que nuestro adversario nos desconcentre. Conozcamos a Dios, hermano. Nos está llamando a eso, a conocerlo. Amén. Dios les bendiga. Estamos en contacto y que la paz de Dios esté con ustedes, hermanos. Saludos hasta allá.